Dios lo bendiga, hermanos. El tema de hoy se llama oración con fe. Si me pueden acompañar, por favor, a Santiago 5:13, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor se levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, muchos cuando leemos este versículo, nomás nos enfocamos en que no llovió por 3 años y medio. Pero en realidad no nos enfocamos en la razón por qué no llovió. Muchos pueden decir, oh, es por la oración. Sí, es por la oración. Pero aquí dice que el hombre oró con fe. Y esa es la diferencia entre muchas oraciones, es la fe. ¿Por qué dos personas pueden orar por la misma cosa y tener dos resultados diferentes? Uno no tiene el resultado que quiere porque la oración la hizo de carne, y el otro puede tener otro resultado porque la oración la hizo con fe, creyendo y sabiendo de que Dios lo va a hacer. Pero ¿cómo uno puede estar seguro de que Dios va a hacer algo y no dudar que Él lo puede hacer? ¿Se preguntaría lo mismo en por qué Dios lo hizo a uno? Es decirle a Dios, ¿por qué me hiciste a mí, Dios? ¿O con qué razón me hiciste a mí? En decir que si Dios se va a equivocar cuando Él hace o no hace algo, si es perfecto. Hermano, la oración con intención para la gloria de Dios se ejecuta en segundos. Eso es lo que mi fe cree, hermano. Si yo oro con una oración de corazón, no un corazón sucio, pero de corazón, con intención para glorificar al Padre, yo creo en mi corazón verdaderamente que Dios es justo y fiel para hacerlo, porque es para su gloria. Muchos tratan la oración como un juguete. Oran cuando quieren algo, la levantan cuando le conviene, la acuestan cuando no la quieren. Hermano, la oración es una arma muy poderosa. La oración no debe de ser nuestro último recurso, debe de ser el primero. La razón por que muchos oran ya después de la causa es porque han tratado de arreglar las cosas conforme a sus fuerzas. Y no es así. La palabra dice que Dios es el alfa y el omega. Él debe de ser el primero en todo lo que hacemos. Y Él es el último que tiene la palabra en lo que va a pasar. Porque Él es justo. Y Él sabe lo que va a pasar antes de que vaya a pasar. ¿Por qué confiar en sí mismo cuando Dios dice que yo todo lo puedo? ¿Por qué tratar de arreglar las circunstancias en que uno ha creado mismo cuando el único que las puede cambiar es alguien que está fuera de las circunstancias, que es nuestro Dios Todopoderoso? Hermanos, verdaderamente en estos tiempos la oración va a ser algo que vamos a necesitar diariamente, tal como nuestro Padre Espiritual nos ha dicho por años. La oración sin fe son palabras vanas, hermanos. Son para edificar la alma, no para glorificar el Padre y el Espíritu. Una oración sin fe
es un estorbo para el que está orando por algo que necesita. Hay muchos que oramos de conciencia y no de espíritu. Y la razón que muchos oran sin fe es porque estamos llenos de algo afuera de fe. El pecado no lo deja a un creyente creer. El pecado lo que hace es que juzga lo espiritual. El pecado hace que cuando alguien es tocado por el Espíritu y empieza a hablar en lenguas, lo juzga y dice que es falso y es esto y lo otro, cuando la misma palabra dice de que las lenguas, cuando uno habla en lenguas, está hablando directamente con Dios. Y es un misterio para los otros, pero está edificando. Hermanos, lo que el hombre entiende es porque Dios lo permite. Y lo que la alma no puede entender es lo que la fe hace que uno pueda creer y entender. Nosotros podemos cambiar las circunstancias en que estamos con solo una oración pura, limpia. Nosotros podemos hacer lo que no es que venga a ser por las palabras que hablamos. Hermano, pero una persona que está llena de inmundicia, de odio, de falta de perdón, de pensamientos sucios, mugrosos. Hermano, todo lo que dice en Gálatas 5, las obras de la carne. ¿Cómo es que uno puede pretender orar y hablar con un Dios que es puro y santo con toda esa inmundicia? ¿Qué resultados esperamos cuando en el corazón no hay falta de perdón hacia otros? Cuando Dios es puro. Nuestro vocabulario debe de ser santificado. Debemos de examinarnos antes de venir delante de lo que es tan puro. Debemos de hacernos como polvos, como nada de lo que somos, pecadores delante de Dios, para que Él pueda mirarnos y tener misericordia y levantarnos y decirnos que yo sé lo que tú quieres antes de que tú me lo pides, y lo voy a hacer y lo estoy haciendo. Hermano, la fe nos deja ver lo que lo carnal no puede ver. Lo repito, la fe nos deja ver lo que la carne no puede ver. La carne ve lo que está delante de él, pero no puede ver más hacia allá. No puede ver más hacia allá, porque la carne no puede cambiar el futuro. Solamente la oración del justo, la oración de un corazón puro, cambia las circunstancias, tal como este hombre cuando oró que no lloviera. Pero otra vez su oración era con fe, no era con intenciones ocultas, no era para glorificar su nombre, era para exaltar y glorificar el nombre de Dios. Muchas veces, hermanos, las oraciones que hacemos, y se escucha raro lo que voy a hacer, son para glorificar la alma de uno mismo. Son no con intenciones para glorificar a Dios, hermanos. Son a veces nomás para hablar y decir que lo hicimos, cuando el principio de todo debe de ser Dios. Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Él es el que dice sí o no. Hermanos, antes de orar, debemos de pensar y decir, primero, no somos dignos de invocar el nombre de Jesús, es por pura misericordia. Segundo, por pura misericordia, cuando sí podemos invocar el nombre de Jesús, debemos de invocarlos con intenciones para glorificar al Padre, tal como Jesús lo hizo. Porque no, en verdad no tenemos el derecho de invocar el nombre de Jesús si no es por Jesús, si no es por la cruz.
O sea que todo lo que nosotros como seres humanos y pecadores podemos hacer es por pura misericordia que Jesús, por lo que ha hecho por nosotros, nos permite hablar por el Padre. Nadie viene al Padre si no es por Jesús. O sea de que, hermanos, desde ahora en adelante, hermanos, con amor, hermanos, antes de que oremos, pensemos en la razón en por qué estamos orando primero. Las circunstancias en que por qué estamos orando siempre van a estar ahí, hermano. Es lo que se presenta. Pero lo que está atrás de las circunstancias es lo que verdaderamente está pasando en lo espiritual, en lo que está pasando allá arriba. Y lo que nos deja ver eso, atrás de la circunstancia que la carne nomás puede ver, es lo que la fe permite que podamos ver y entender. Y cuando la fe se activa y podemos ver lo que está pasando atrás de la circunstancia, las oraciones cambian, hermanos. Las oraciones cambian no por lo que vemos, pero por lo que Dios dice que va a hacer y puede hacer y ha hecho. Porque Dios nunca ha fallado y nunca va a fallar. Y no voy a aceptar derrota cuando la oración viene de un corazón limpio con intenciones para glorificar a Dios. No pueden fallar, porque Dios no se puede negar a sí mismo, hermano. Ahora, con la oración y la fe, hermano, mirando lo que está atrás de la circunstancia, la oración ya son finas. Ya no son oraciones de alma, no son oraciones emocionales, son oraciones finas, son oraciones seguras, son oraciones que sabemos que va a haber una respuesta porque Dios dice que va a respaldar lo que nosotros le pedimos en el nombre de Jesús, para la gloria de Jesús. Pero ¿quién puede ver a Jesús con un corazón sucio? ¿Quién puede ver a Jesús con pensamientos sucios? ¿Quién puede invocar el santo nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús con pensamientos sucios? Con cosas que ofenden a Dios. Con las obras de la carne, como dice en Gálatas 5. ¿Quién en verdad puede ver lo que está atrás de lo que está pasando con toda esa inmundicia? Verdaderamente, hermano, nos tenemos que sacudir de todo eso para que las oraciones de nosotros puedan llegar hacia los cielos. ¿Usted cree que Dios me va a escuchar si yo estoy enojado con mi esposa o mi esposa está enojado conmigo? ¿Usted cree que Dios nos va a escuchar cuando no perdonamos? Cuando hemos sido injustos y malos? Cuando rechazamos al prójimo? Yo creo que Dios nos escucha, pero Dios no va a hacer nada, porque es violar sus principios. Sus mandamientos dicen que debemos de perdonar, debemos de amar. La palabra dice que nunca vamos a ser perfectos, pero sí podemos ser santos. La santidad se trata de obedecer hasta donde podemos entender y sacudirnos de todo lo que entendemos que está incorrecto delante de Dios para tener una línea de comunicación limpia y sana, hermanos. Hermanos, yo creo en mi corazón verdaderamente, hermano, y no lo digo nomás por decirlo, lo creo con todo mi ser, hermano, que no hay nada imposible para Dios, nada, no hay nada imposible, nada imposible, nada. Lo que es imposible para hombre es posible para Dios. Pero la forma en que podemos tocar ese poder que Dios tiene para hacer las cosas que le estamos pidiendo es con oración pura, acompañada con fe, hermanos. Si me acompañan a Mateo 8, 5, 10. No, perdón, Mateo 8, sí, 5, 10 dice: entrando Jesús en
Capernaum vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado se sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hermanos, aquí este hombre podemos ver de que a donde el principio donde él, antes de que le pidió a Jesús que sanara a este otro hombre, vino de un lugar cultivado de fe. Él fácilmente pudo decir: Jesús, ven, tócalo y sánalo. Pudo decir: Jesús, nomás necesito que tú vayas y lo miras y yo sé que no. El hombre nomás dijo: di la palabra, yo sé que va a estar sano. Ahora, para que este hombre pueda creer que nomás Jesús dé la palabra y este otro hombre pueda sanado, tiene que ser una fe pura, no para su gloria. Porque lo que voy a decir ahora es algo que a muchos lo va a tomar como sorpresa y van a decir que eso no es doctrina, y no estoy diciendo que está en la palabra, no. Estoy diciendo, esto es por parte de fe mía. Hay fe de carne, hermano. Hay fe carnal. Hay fe en decir de que yo creo en mí mismo y yo puedo hacer esto y no necesito a Dios. Por eso es que muchos fallan en las cosas espirituales. Son muy entendidos en las cosas de Dios, pero no obedecen las cosas de Dios. Podemos hablar mucho de la palabra, pero la palabra no tiene poder si no se declara y se obedece. Y más que todo, si no se cree. Hermanos, la fe de la carne no sirve para nada en las guerras espirituales. Estamos entrando en una temporada de que el príncipe de los aires está tomando control y sabe que el tiempo se le está acabando, hermano. Por eso, hermano, a los llamados, a los escogidos, a la iglesia, a la novia, Dios los está empezando a separar, hermano. Y se está empezando a ordenar lo que Dios ya había dicho que iba a hacer. Y cuando las cosas se empiezan a poner en orden conforme a la voluntad de Dios, el enemigo se pone asustado. Empieza a hacer desorden por todo lado, porque la palabra dice que Él es el autor de confusión. Él es el que condena, no Dios. Empieza a desordenar las cosas, tratando de que los llamados de Dios no se enfoquen en lo que deben de enfocarse. Y lo que está pasando, hermano, es de que ahora, como las cosas espirituales se están poniendo como se deben, y los rangos espirituales están cayendo, hermano, tenemos que pelear lo espiritual con lo espiritual. En primera de Corintios dice acomodar lo espiritual con lo espiritual, porque no hemos recibido espíritu de este mundo, sino un Espíritu Santo. El mismo espíritu que Dios es, lo tenemos nosotros. Y para poder conectarnos con ese espíritu, tenemos que tener una fe que no se vaya a mover por lo que ve. La fe que tenemos que tener en estos días, hermanos, es la fe en por qué también nosotros mismos fuimos hechos. Nosotros somos porque Dios dice que somos, porque Él nos creó. Y por fe yo creo que Dios me hizo. Porque si no tengo fe,
Yo no puedo creer que yo existo. No sé si eso se escucha raro, pero para mí es lo que yo creo, hermano. La misma fe que Dios ha depositado, me ha permitido tener, es la fe en que yo puedo creer que Dios me hizo y yo no mismo. Y si yo creo que yo no me hizo, no me he hecho yo mismo, hay algo afuera de mí que es más grande y más poderoso, que es Jesús, que es Dios el Padre, el que puede cambiar cualquier circunstancia de un segundo al otro. Hermano, yo creo, hermano, en verdad, hermano. Una oración con fe cambia una circunstancia de un segundo al otro. Para unos se puede escuchar como locura. Para otros pueden decir es imposible. O no, hermano. Cuando la fe que uno tiene no es fe de la carne, hermano, nada es imposible, como dice la palabra, para los que creen en Dios. Nada es imposible para los que creen en la palabra. No hablan. No nomás conversar de la palabra, pero los que creen en la palabra. Nada es imposible, hermano. Y no importa lo que los ojos de alguien pueda ver delante de uno. Dios es más grande de lo que uno puede ver. Porque atrás de eso está Dios. Aunque hay otro que lo está moviendo por este segundo, el que tiene la última palabra es Dios. Y la forma en que podemos hablar con Dios para que Dios esté con nosotros y sobre nosotros es por parte de la oración, acompañada con fe, hermano. Acompañada con fe, hermano. Hermano, imagínese la fe de este soldado, hermano, de este general, hermano. Solo di la palabra y yo sé que él va a estar sano. Tú ni tienes que venir, yo sé que va a estar sano. Hermano, ¿cómo es que una persona puede llegar a tener ese tipo de fe? Y poder decir, nomás habla y yo sé que vas a estar ahí en el espíritu. Y vas a hacer lo que vas a hacer. ¿Qué es lo que permite a alguien tener fe más que otro? No es que uno es más grande o más especial que otro, hermano. No se trata de comparar. Es un ejemplo, hermano, para ver a dónde está la diferencia y para que todos podamos crecer a esa estatura. Hermanos, para poder llegar a tener ese tipo de fe, hermano, se tiene que leer, hermano. Porque con qué va a pelear y cómo va a hablar con Dios si no sabe cómo Dios habla, hermano. Please, hermano. Por años nuestro pastor nos ha dicho que leamos. Hermano, si no leemos, no sabemos cómo Dios habla. Y hablamos con la carne y no con el espíritu cuando no leemos, hermano. Por eso es que las oraciones se escuchan como que se repiten, porque es pura carne. Hermanos, no criticando la oración de nadie, hermano. No estoy haciendo eso, hermano. Lo que quiero que veamos, hermanos, es que la oración que hacemos tiene el poder para cambiar el mundo, si lo podemos creer. Pero para que uno pueda creer, no puede estar todo impuro adentro, hermano. No puede siempre nomás estando mirando las fallas de otros, excluyéndose de lo que uno es, porque todos somos pecadores, hermano. Todos fallamos, pero tampoco podemos seguir diciendo que todos fallamos y seguir fallando en lo mismo. Hermano, tiene que llegar el tiempo donde nos tenemos que levantar y estar firmes delante de las cosas y no tenerle miedo a lo que el enemigo está haciendo, porque Dios es más grande que el enemigo. Yo no creo que alguien puede tener fe y tener miedo a la misma vez, hermano. No lo creo, hermano. Es imposible, hermano. No lo creo, hermano. No. ¿Qué creyente puede decir que Dios es todopoderoso y tener miedo? Es decirle a Dios, yo sé que tú eres todopoderoso, pero en esta área yo sé que no vas a operar por lo que se ve. Hermanos, si Dios levantó a Jesús en 3 días, si Jesús ha sanado ciegos, leprosos, endemoniados, si Jesús ha hecho tantas cosas, Jesús no cambia, hermano. Él es el mismo hoy, ayer. Y su poder no cambia. Su poder es igual en el 2021
que era en el tiempo en que Él caminó. Hermano, nosotros tenemos el acceso a este poder. Tenemos el acceso a ese poder. Pero la forma en que podemos accesar ese poder, hermano, es primero tenemos que examinarnos y entender de dónde inicia la oración. ¿De dónde viene? ¿Es por miedo? ¿O es porque sabemos que Dios lo puede hacer? ¿La oración viene por necesidad? ¿La oración viene porque ya no podemos? Hemos hecho todo lo que podemos y ya a lo último le hablamos a Dios. No, hermano. Él es el alfa, Él es el primero en todo. Pero cuando decimos primero Dios, eso quiere decir que primero Dios en todo, hermano. Eso quiere decir al principio de cualquier circunstancia que esté pasando, Jehová, heme aquí, Abba Padre. Señor, en el nombre de Jesús, yo creo, Hermanos, nuestro Dios nunca ha perdido una batalla. Nunca ha perdido una batalla. Y al que algunos puedan decir que en una batalla se sienta como derrota, es porque no pueden ver lo que está atrás de lo que está pasando. Porque su fe no los deja alcanzar a ver. O no quieren ver. Hermanos, si queremos que Dios se levante como el gigante, como dice en Isaías, y que nos defienda, y que haga lo que Él ha prometido hacer, porque Él es Dios de pactos, hermanos. Hermanos, lo único que tenemos que hacer para obtener ese poder, pongámonos a cuenta primero. Limpiémonos para que Dios nos pueda ver aparte de su Hijo limpio. Sí nos ve limpio aparte de su Hijo. Pero ¿usted cree que Jesús va a cubrir a algo que es inmundo? Y después quiere que Dios haga algo santo y puro. Muchos dicen que aman a Dios. Y lo repito. Muchos dicen que aman a Dios. Hasta que uno se tiene que comprometer con lo que Dios dice. Muchos quieren el poder y los beneficios de Dios, pero no se quieren comprometer. Hermanos, el que no se ha comprometido con Dios, ¿cómo va a recibir lo que es de Dios? Nosotros somos los hijos de Dios por promesa. Él es Dios de pactos, de promesas. Nuestro Dios es fiel, hermanos. Él es fiel. Y mientras hay confianza en Él, hay esperanza en lo que Él ha prometido que Él va a hacer para nosotros y por nosotros. El Salmo 145, 18 dice, el Señor está cerca de los quienes lo invocan, de quienes lo invocan en verdad. Hermano, cuando invocamos a Dios, cuando invocamos a Jesús, que sea en verdad, que sea porque verdaderamente creemos que Él lo va a hacer, no nomás por hacerlo, hermanos. Porque hay muchos necesitados de oración, pero hay pocos que saben orar conforme a la voluntad de Dios. Cuando oramos, hermano, no es conforme a nuestra voluntad o lo que nosotros queremos. Cuando oramos es conforme a la voluntad de Dios y lo que Él quiere. Nosotros no podemos demandar nada de Dios, porque Él es el que dice sí y dice no. Pero si en el corazón de uno sabe que Dios está vivo y no está muerto, de que Dios es el verbo en Jesús y que Jesús hace, Él lo va a hacer, hermano. Sin falla lo va a hacer. Sin falla.
Porque Jesús y nuestro Padre no son seres emocionales, hermanos. Son espíritus enteros en que todo lo entienden y todo lo pueden, hermanos. La derrota de ellos no es derrota. La victoria de ellos es victoria. Ellos no saben lo que es la derrota porque nunca han tenido una. Ellos no saben qué es fallar porque nunca han fallado. Ellos no saben qué es perder porque nunca han perdido. Ellos no saben cómo mentir porque son verdad. Hermanos, Jesús tiene el poder para hacer como Él quiera en la tierra. Aunque permite que ciertas cosas pasen, Jesús puede hacer lo que Él quiere en la tierra. Porque nuestro Padre ha puesto todo el mundo bajo sus pies. Él es el que está sobre el universo, la tierra, lo que está abajo de la tierra, lo que está abajo del mar, de todo. Él es el rey, Él es el que reina, Él es el que tiene el poder, hermanos. Y si Él tiene todo el poder y todo el control, ¿hacia quién debemos de ir con nuestras súplicas? ¿Con quién debemos de hablar para arreglar las circunstancias que nos tienen de una forma? Porque las circunstancias es lo que mueve la alma. Las circunstancias no mueven el espíritu. A Jesús no le dicen la roca eterna nomás por decirle que es roca eterna. Hermano, Él es roca eterna porque no se mueve, hermano, por las circunstancias. Él puede, hermano. Y hermano, imagínese qué tanto poder tenemos. Iba a decir tuviéramos, pero lo tenemos en el nombre de Jesús. Si cada uno de nosotros nos ponemos de acuerdo en oración, pero primero examinándonos, hermanos. No oración de carne, no fe de carne, no palabras vanas. No, hermano, oración pura. Reconociendo cómo somos y quién somos. Limpiándonos de toda impureza y toda maldad y toda obra de carne y diciéndole a Dios tal como somos. Y después uniéndonos en oración, hermanos. Hermano, imagínese todo ese poder. Imagínese lo que Dios puede hacer aparte de cada vaso que invoca su nombre en verdad, hermano. El poder de la oración no viene de uno. El poder está en Jesús y solo Jesús, hermanos. Él es el que hace posible lo que se ve imposible para el hombre. Cuando la oración glorifica al Padre, Jesús la atiende. Él es el verbo que hace todo posible, hermanos. Nosotros podemos, hermanos. Nosotros podemos cambiar las circunstancias, hermanos. Nosotros podemos, aparte de una oración acompañada con fe, hermano. No con tristeza, pero una fe, hermano, de alegría, sabiendo de que Dios nos respalda en cualquier tiempo y que Él nos escucha a cualquier tiempo y de que Él no se olvida de nosotros, hermanos. El Señor está con nosotros y por nosotros, hermanos. Él siempre está. En Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscar y hallarás, llamar y se abrirá. Hermanos, si pedimos, Dios nos da. Si pedimos conforme a su voluntad, Dios nos da. Porque Él no se puede negar a sí mismo, hermano. Dios tiene el poder para hacer como Él quiera. Y nosotros tenemos acceso a ese poder.
cuando nuestras intenciones son conforme a su voluntad y para su gloria. Hermano, nuestro Dios hace maravillas. Lo que es milagros para otros, para nosotros como hijos y creyentes es algo normal, hermano. Cuando uno va para la casa de otra persona y ve ciertas cosas que no se hacen en su propia casa, se maravilla uno y dice, wow, mira lo que hizo tal y tal y tal. He estado en la casa de unos hermanos y le dije a mi esposa, ahí sentado, le dije, mira, tal y tal fue para la cocina y empezó a hacer esto, tal, tal y tal y tal, sin que sus padres le dijeran nada. Y mira, tal y tal y tal hizo esto y esto, sin pedirle. Y uno se queda impactado. Y es una maravilla ver algo. Pero los que son de casa, para ellos no es. Porque es algo normal, hermano. Es algo que ya es. Es algo que no es fuera de lugar. Es algo común. Y así debe de ser con nosotros. Nosotros somos de la casa del Dios que vive, hermano. Los milagros para nosotros son normales en el nombre de Jesús. Porque Jesús tiene el poder para cambiar las circunstancias. Y siendo así de casa, hermano, yo creo en el nombre de Jesús. Que Jesús sana instantáneamente cuando la oración es conforme a su voluntad y su gloria. La fe del justo, hermanos, es eficaz. La oración del justo es eficaz, hermano. Tiene el poder para cambiar las circunstancias. Nosotros podemos cambiar las circunstancias, hermanos, si nos ponemos de acuerdo con la voluntad de Dios. Hay que alinearnos, examinarnos y después hablar conforme a su voluntad. Pero el que no lee, no debe de hablar, porque no sabe cómo Dios habla y va a pedir conforme a su alma y no conforme a la voluntad de Dios. Termino con esto, hermanos. En Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo, le es posible. Hermano, esto no es magia, no es secreto. Si usted cree en su corazón de que Dios tiene el poder para hacer algo, está hecho, hermano. Punto. Porque lo que Dios hace no depende de cuánto dinero tiene, porque Él es el dueño de todo, hermano. Lo que Dios hace no depende de lo que la gente cree o diga de Él, porque Él sigue siendo Dios, aunque usted crea o no crea en Él. Lo que Dios hace no depende, hermano. No depende, hermano, de lo que uno dice como que Él se ve. Lo que uno ve no tiene que ver nada con lo espiritual. Lo que importa, hermano, es qué puro está su corazón, qué sana está su mente. De verdad, ¿cómo está para hablar con un ser que es santo y puro? ¿En qué condición estamos, hermanos, para poder abrir los labios y pedirle a Dios por algo que Él solamente puede hacer, hermano? Aceptemos el perdón que está por la sangre que Cristo Jesús derramó por nosotros, hermano. Please, acéptela, hermano. Acepte, Padre. Acepte el Padre tal como es, hermanos. Él no va a cambiar para hacernos sentir bien, hermanos. Porque las emociones cambian, hermano. Un día le caemos bien a uno, otro día le caemos mal, hermano. Eso cambia, hermano. La gente siempre va a cambiar, hermano. Pero lo que es el poder y nuestro Padre Celestial y Jesús nunca cambian. Apoyémonos en la roca en estos tiempos, hermanos. Y invoquemos el nombre de Jesús en verdad para que Él pueda operar como debe de operar.
Nuestro Dios es todopoderoso. Nuestro Dios es todopoderoso, hermano. Grítelo, hermano, declárelo. Nuestro Dios es poderoso. Y nunca ha perdido una batalla. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Que Dios nos levante, que Dios nos protege en estos tiempos. Que Dios nos guíe. Que el fuego en las noches nos guíe y que las nubes en los días nos cubre. Que el Padre Celestial extienda su gracia y misericordia sobre nuestras vidas y que haya sanidad espiritual, emocional y que nuestra salud, Padre, en el nombre de Jesús, sea sanada y está sanada y la declaro sanada. Y no voy a aceptar algo menos de lo que tu palabra dice. Por tus llagas somos sanos, dice Jesús. Dice la palabra. Y no voy a aceptar, y espero que mis hermanos, también ustedes, no acepten nada menos que eso. Por las llagas de Jesús somos sanos de toda enfermedad. Porque Jesús es el Hijo de Dios. Por el Espíritu Santo y por la fe que Dios ha depositado en mí y en nosotros podemos declarar eso con certeza. Alabado, glorificado y exaltado sea el nombre que es sobre todo nombres, en el nombre de Jesús. Amén.